Ustedes ingresan para el primer taller, ingresan por la plataforma donde se cargan las actividades. Profe, Aquí disculpe, ¿usted está mostrando alguna imagen o algo? Porque es que no no se estoy ve nada. compartiendo. Ah, ya. No. Listo, ya. Entonces acá, mira, ustedes esto, en el primer taller está aquí, ustedes le dicen ver tarea. Ay, perdón, sí, ver tarea y ahí les aparece el archivo. Ahí les aparece el archivo. Entonces, si de pronto no lo pueden descargar desde acá, ustedes le dicen aquí en estos tres punticos que aparecen al lado, le dicen abrir en una ventana nueva y acá le dicen descargar. Sí, ahí se descarga. Lo voy a descargar y se lo voy a pasar por por el grupo, ¿listo? Para que mejor lo tengan ahí. Sí, señora. Ahí lo voy a compartir para que... Profe, ¿yo le puedo hacer una pregunta a ese taller? Sí. Si uno quiere, por ejemplo, para hacer los dibujos esos, o sea, uno cómo hace para hacer todo ese montón de cuadrículas tan pequeñas. ¿Cuál? ¿El segundo? El de los El de dibujos. los dibujos. Yo, Recuerden que vimos cómo primero tienen que hacer la cuadrícula chiquita, ¿sí? Los cuadritos. Entonces acá ustedes seleccionan las columnas que vayan a usar y las toman todas, ¿no? Todas las columnas y las vuelven pequeñitas al tiempo, todas al tiempo. Ya así ella queda. Igual con las filas también se le pueden hacer lo mismo. Entonces ustedes traten de mirar cuántas columnas van a usar y las vuelven pequeñitas para que todas le queden igual y así sí pueden hacer la figura. profe, pero es que yo intenté, o sea, yo intenté hacer eso y yo no fui capaz. Yo no sé si estoy muy machaca, pero... Desde, O sea, desde arriba, desde el nombre de la columna, usted selecciona todas las columnas así. ¿Quién no fue capaz de hacer el dibujo o de hacer la cuadrícula? las dos. No mentiras, las cuadrículas. O sea, yo trataba de, yo seleccionaba, pero no sé, no era capaz Tiene que de... seleccionarlo desde la columna, o sea, desde el nombre. Si ve que yo me ubico es acá en el título de la columna y aquí selecciono todas con clic sostenido. Mira, sí. Igual para las filas es lo mismo. Con clic sostenido usted selecciona así. Y el dibujo sí es con esta herramienta de formas. Recuerden que lo vimos en clase que lo podíamos dibujar con el lápiz. Sí, por ejemplo, si van a hacer el corazón. Lo Sí, pueden profe, eso sí lo he hecho, pero uy, hay hacer. cositas que no cantan bien. Bueno, esas hay con paciencia, con paciencia. Listo. ¿Qué otra duda tienen acerca de los trabajos? Bueno, hoy vamos a trabajar un tema que es el tema que sigue. Ya vimos el tema de los gráficos y vamos a empezar a trabajar un tema que es el tema de funciones. Entonces, yo no sé si ustedes prefieren adelantar la actividad que están haciendo, porque veo que ya llevan como muchas tareas, y mejor este tema lo tocamos la otra semana, porque este es un taller grande y es un tema que es muy fuerte en Excel y hay que estar pues eh, como practicando y todo lo que el tema, porque es el tema fuerte de Excel, que son funciones, ya lo que vamos a empezar a trabajar. Entonces, ustedes me dirán, si terminan el taller que están haciendo y aprovechan este espacio para hacerlo, solucionamos dudas del taller que tengan y empezamos este tema la otra semana, que es el tema de funciones que vamos a ver. Entonces, ustedes me dirán. ¿Cómo lo ven? Pues a mí me parece Pues, que vamos el taller, el tema nuevo, ¿no? Y vamos, igual tenemos tiempo para cargar las actividades, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver un tema que se llaman referencias absolutas y relativas y vamos a hacer este taller que está acá y la próxima semana entonces trabajamos la otra parte que ya son el tema de funciones. Este es taller 4. Acá, listo.
Listo. Entonces, vamos a trabajar este tema, que es el tema nuevo que vamos a ver. Y con este tema este tema tiene dos partes. Vamos a hacer 2 talleres, pero hoy solamente vamos a hacer la primera parte y luego la próxima semana hacemos la siguiente. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a trabajar un tema que es introducción a las funciones y vamos a ver una parte que se llaman referencias de celdas. Entonces, ¿qué es eso de referencias de celdas? Cuando nosotros trabajamos en Excel, si ustedes ven las celdas, pues son valores los valores que se manejan en las celdas, cuando nosotros hacemos autorrelleno, ellas se pueden cambiar a medida que nosotros vamos arrastrando la fórmula, se va arrastrando también esa celda. Entonces, cuando nosotros trabajamos con celdas, pues debemos a veces dejar valores que son fijos o que son constantes en una celda. Entonces, a eso se le llaman referencias absolutas. Depende de cómo yo le esté trabajando, puedo hacer una referencia absoluta o una referencia relativa. Entonces hay tres tipos de referencias, una referencia relativa, una referencia absoluta y unas referencias mixtas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en Excel, voy a abrir por acá un Excel solito, digámoslo aquí en blanco. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí 2 números que es los números que vamos a sumar, ¿cierto? Y hacemos la fórmula para sumar estos 2 números. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí 45 más C3. Entonces, esto, B3 más C3, ¿cierto? Es la suma. Y nosotros podemos hacer autorrelleno. Autorrelleno por acá. Vi que llegó alguien. Ah, Julián. Listo. Nosotros podemos hacer autorrelleno en una celda. Entonces, recuerdan que nosotros sumábamos cuando hicimos el primer taller y cuando trabajamos también con lo de gráficos. Entonces, por ejemplo, teníamos varios números acá y podíamos arrastrar la fórmula que yo les dije, vamos a hacer autorrelleno, y usted decía arrastrando, ¿cierto? Entonces, que nos ubicamos acá en la celda y hacemos clic en el cuadrito y arrastramos hasta abajo. ¿Cierto? Que esto lo podemos hacer con las fórmulas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago este arrastrar? Si ustedes se cuenta o se fijan un poco, voy aquí a pasarlo a mostrar fórmulas. Acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasa cuando yo arrastro la fórmula? Entonces, esta celda, por ejemplo, B3 más C3 fue donde empecé, pero lo que yo lo arrastro, entonces ella se cambia. B4 más C4, B5 más C5, B6 más C6, ¿cierto? Entonces, a medida que yo voy bajando, pues ella se va cambiando. Ella se va cambiando a medida que voy bajando. A esto se le llaman referencias relativas, ¿cierto? A este cambio que hacen las celdas cuando yo arrastro esa fórmula. ¿Cierto? Entonces, a veces, cuando nosotros trabajamos estas referencias relativas, pues no nos damos cuenta y simplemente lo que hacemos, pues, arrastrar la fórmula para que se nos quede. Entonces, si nos damos cuenta, las referencias relativas no tienen ningún símbolo ni nada. Si ustedes ven aquí en las celdas, estas celdas no tienen ningún símbolo dentro de esto. Cuando nosotros, por ejemplo, queramos hacer una referencia ya diferente, por ejemplo, voy a cerrar esto que tengo por acá. Por ejemplo, acá, cuando vamos a trabajar referencias absolutas, entonces necesariamente yo tengo que fijar esa celda, por ejemplo, porque en esa celda tengo un valor y ese valor quiero que sea constante. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos esa fijación de la celda, le colocamos que es el símbolo pesos a toda la celda.
tanto a la columna, si ustedes se acuerdan, la letra es la columna, el número es la fila. Tanto a la columna como a la fila le colocamos el signo pesos que ustedes ven acá. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo dejamos nosotros un valor fijo? Cuando el valor no es constante, o yo siempre voy a multiplicar ese valor por ese número, o depende como nosotros lo queramos hacer. A mí siempre me gusta explicar este ejercicio, por ejemplo, cuando nosotros tenemos las tablas de multiplicar. Entonces acá, digamos, yo tengo 2, recuerden que la tabla la multiplico por la tabla del 2, por ejemplo. Entonces yo tengo que multiplicar 2 por 1, 2 y 2 por 2, 4. Y si yo quiero hacer esa multiplicación, pues tengo que repetir muchas veces el 2, ¿cierto? Para que me dé la multiplicación. Entonces, por ejemplo, yo digo aquí 2 por 1. Si yo arrastro la fórmula, pues ella me da todos los resultados, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si yo no... Yo sé que no tengo que repetir tantas veces el 2 porque es un valor constante, o sea, siempre lo voy a multiplicar. Entonces yo puedo multiplicar este 2 por este 1 sin necesidad de repetirlo en toda la celda. Ahí utilizo este término que se llama fijar una celda. Entonces aquí utilizamos lo que son referencias absolutas. ¿Cómo quedaría entonces la fórmula? Si yo se los quito, pues lógicamente aquí me va a dar 0 porque no tiene nada con qué multiplicar. Pero entonces acá yo voy a la fórmula y miro cuál es el valor que voy a dejar fijo. ¿Cuál es el valor que voy a dejar fijo en este caso? El que está en la columna H3. A F3, ¿cierto? Entonces aquí yo coloco el signo pesos. Entonces ustedes lo pueden hacer manual, colocándole el signo pesos aquí antes de la letra, antes del número. Recuerden que la letra es la columna y el número es la fila, ¿no? La columna, la fila donde estoy ubicada. Esto quiere decir que mi celda está fija. También lo pueden hacer con la tecla, con las funciones especiales, con las teclas de funciones especiales F4, también lo pueden hacer así, ¿cierto? También lo pueden hacer y también pueden dejar esa celda fija. A veces en algunos computadores las teclas de funciones no les sirven, entonces siempre lo colocan manual. Pero si lo van a hacer manual, recuerde que lo tienen que colocar siempre antes de la letra y antes del número. Cuando yo ya hago esto y le hago enter, entonces arrastro la fórmula. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mira, aquí ya me da el resultado. Y si vamos a mirar la fórmula, ¿cómo quedó? Acá con esta opción que nos dice mostrar fórmulas. Entonces, aquí ustedes ven que ya no se me va a cambiar así como lo hicimos ahorita, que ya no se me ve este más este, sino siempre esta va a ser F3. F3, 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 y la única que me cambia es esta roja, que aquí sí sería G4, G5, G6, G7, pero siempre es F3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está esa celda fija, y si ustedes se dan cuenta aquí, miren, está la celda fija, y es a medida que yo me bajo, él sí se va bajando el rojo, que fue el que dejé en movimiento, el que dejé relativo, y esta es fija. ¿Entendimos esta parte? Estoy haciendo a ver cómo me sale. Listo. Bueno, entonces yo espero a ver cómo les sale. Entonces recuerden que dejamos fijo siempre con el signo pesos, una sola celda, ¿cierto? Pues si queremos dejar la celda fija, lo hacemos con el signo pesos. Ahora, cuando, por ejemplo, es una referencia mixta, por ejemplo, cuando queremos dejar una columna fija o una celda fija, ¿cierto? Entonces, aquí ya varía, entonces depende de donde yo coloque el signo pesos. Si yo le coloco el signo pesos al solo la letra,
esto significa que la columna está fija porque recuerden que la letra es la columna. Pero si yo le coloco el signo pesos solo al número, esto significa que la celda está fija. Entonces a eso le llamamos nosotros referencias mixtas. ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo, digamos ustedes, vamos a hacer nuevamente aquí la tabla. Voy a copiarme estos números para no volverlos a hacer. Pero vamos a hacer las tablas desde ¿qué? Desde como nos lo enseñaron por allá en el colegio, que podíamos hacer las tablas de multiplicar, todas en un cuadrito. Entonces, hasta el 9. Voy a chiquitar esto un poquito. Entonces, y aquí es 10. Ustedes recuerdan que antes nosotros hacíamos en matemáticas esto, ¿no? Que lo hacíamos por allá, que esto era 2 por 1 y aquí me tenía que dar el resultado. ¿Sí se acuerdan? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? La idea es que yo tenga que, no tenga que hacer operación en cada uno de estos cuadros, sino que con una sola fórmula, pues yo tenga todo. Entonces, vamos a hacer esto. 2 por 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si ustedes ven en esta fórmula, yo tengo que dejar aquí. Lo que está aquí arriba, tengo que dejar esta fila fija, ¿cierto? Que es lo que no quiero que se me mueva. Y aquí quiero dejar esta columna fija, que es la que no quiero que se me mueva. Entonces, ¿cómo quedaría esa fórmula? ¿Dónde le debo colocar los signos pesos? Hola. A ver, analicemos aquí un poco. Recuerden que esta es la fila, ¿cierto? La fila, esto significa que es L2, ¿sí? Y esta es la columna K3, K3. Entonces, en esta primera yo tengo que dejar la fila fija. ¿Dónde va el signo pesos? En esta parte de L2. ¿En dónde iría? Profe, para dejar la columna No, la fija, fila, la fila. Miremos aquí, mire. Para dejar la fila fija, entonces debemos colocar el signo pesos al lado del número, ¿cierto? Entonces aquí iría el signo pesos al lado del número 2, ¿sí? Acá. Esto significa que esta fila está fija. Y ahora, si en esta quiero dejar la columna fija, ¿dónde va el signo pesos? Antes de la K, ¿cierto? Acá, antes de la K. Recuerden que la fila son los números, las columnas son las letras. Entonces, en este caso, si yo quiero dejar esta columna fija, la columna K, entonces le coloco el signo pesos aquí. ¿Listo? Entonces, al arrastrar la fórmula, él me hace todos los valores. Mire, lo arrastro hacia abajo y él me saca todos los resultados. ¿Qué pasa si yo no lo hago? ¿Qué pasa si yo no lo hago? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, él me multiplica este por este, por ejemplo, me voy a ubicar acá en el 20, él me multiplica este por este, y él no se me mueve sino las filas y las columnas, depende de cómo ya las formé. ¿Qué pasa cuando no le coloco el signo pesos? Entonces, por ejemplo, vamos a quitar esto y vamos a hacer eso. Arrastramos y mire, él se comienza a mover por todos lados, después me comienza a salir resultados erróneos por acá, mire, y se mueve por todos lados. Entonces, la idea de esto es que yo pueda identificar cuándo dejamos una columna fija, cuándo dejamos una celda fija, ¿cierto? Entonces aquí, en esta fórmula dejamos fija la fila, que es acá en el 2, y dejamos fija la columna, que es acá en la K.
Y ahora sí, movemos por toda la hojita. ¿Listo? ¿Cómo les quedó? ¿Listo? ¿Hicieron el ejemplo? No, es que a mí se me corre. No sé por qué. Muestre, compártame pantalla, a ver y miramos. Si quiere, compártame pantalla y revisamos. Listo. Ujú. Hágale, no necesita copiarla, o sea, hágale clic a la celda. Hágale clic ahí en el 2. Borre esa. No. Haga la fórmula. Abajo. Ahí, igual. Eso. Hágale clic al 2. No, borre la L. Eso, ahí escriba el por. No, ese es el más. Por. De pronto con Shift, mire si con Shift le sale ahí en el más. Eso, por 1. Y dele clic al 1, no. Dele clic donde está el número 1. Borre el 1, eso. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a colocarle los signos pesos. Vaya arriba a la barra de fórmulas, arriba. Donde está f de x, arriba. No, bórrele ahí arriba. Eso. No lee fx, borre, cierre la ventana, eso. Se le borró la fórmula. Igual, dile clic al 2 por con Shift. Eso, por el 1, dile clic al 1. Ahora sí, en la barra de fórmulas, si quiere ahí, dele Enter. Listo. Dele otra vez clic al 2, ahí donde hizo la fórmula, y vaya arriba a la barra de fórmulas. Arriba donde aparece la fórmula. ¿Sí ve cuadrito? Eso ahí. No le dele en la L, ahí. Entonces, vamos a dejar fija ahí la fila. Entonces, colóquele el signo pesos ahí en medio de
eso, en medio. Y en la siguiente, la columna, eso, ahí sino pesos y Enter. Y ahora sí arrastre la fórmula. No, no es de ahí, esa es la fórmula, párese en el 2. No le, ahí, eso. Y vuelve a subir, párese en el 2. No, no señora, ahí no. ¿Dónde está la fórmula? La fórmula está en el 2, acuérdese. Ahí. No le, dele clic, Enter. Dele, se ubica en el 2 y él aparece ahí el cuadrito, dele clic ahí. Ya, pero no le dé doble clic, solamente ubíquese ahí, clic y ya. Dele Enter ahora porque cuando está en edición no se puede hacer el autorrelleno. Dele Enter. Eso, ubíquese en el 2. Ya, ahora sí coge el cuadrito. No, en el 2. No, en ese, en el segundo, en el de abajo. Ahí. Párese en el cuadrito y hágale hacia la derecha. Eso. Y ahora hacia abajo. Ahí seleccionados todos los podía haber sido hecho hacia abajo y le salen todos de una vez. Ujú, muy bien. Si ve que él no se le corre, después de que esté en los signos pesos, él no se corre. Listo. Listo, muy bien. Bueno, vamos a hacer entonces el tallercito que tenemos para hoy. Entonces, por favor, si quieren, descarguen el taller que se llama este. Se lo voy a compartir acá para que lo puedan descargar. Por acá por el chat. Este es taller 4. ¿Listo? ¿Ya tienen ahí el taller?
Sí, ya tenemos el taller. Vale, listo. ¿Y cómo dices para que se pueda digitar en el taller? Que dice como que es lectura. Tienen que descargarlo. ¿Ya lo descargaron? Yo se los pasé por el WhatsApp también. Si quieres, comparte mi pantalla y le digo cómo lo puede descargar. Ya, Ney, qué pena, ya, ingeniera. ¿Listo? Sí. Bueno, listo. Listo, entonces este es el tallercito que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer las siguientes fórmulas que nos aparecen acá. Bueno, una es, por ejemplo, aquí está en el ejemplo. Nos dice que solicitamos los cálculos que nos aparecen en los comentarios. Entonces, por ejemplo, en sueldo nos dice, ten en cuenta que debemos escribir E14 para calcular todos los descuentos. Entonces, aquí está el sueldo. Y aquí está el descuento de salud. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Al sueldo le vamos a sacar el porcentaje de la salud, que es el 4%, ¿cierto? Entonces, aquí hacemos esta fórmula. En la primera está relativa y la segunda está absoluta la celda fija en el 4%, ¿cierto? Entonces aquí cuando arrastramos, pues ustedes se dan cuenta que hace el cálculo. Entonces vamos a hacer lo mismo ahora para la pensión. Entonces hacemos igual, sacamos el sueldo por el 4% de acá. Recuerden que no deben escribir las celdas, los nombres de las celdas, sino simplemente le hacen clic. Y aquí dejamos este F13, que es el que tomo de acá, que es el valor que queda fijo. Entonces le vamos a dar el signo pesos para que quede fijo en toda la celda, ¿cierto? Tanto en la F como en el 13. Le damos Enter y arrastramos la fórmula. ¿Listo? Me dicen cuando ya para poder hacer la siguiente. ¿Cómo van? Yo creo que hice mal algo. Pero ya lo estoy otra vez haciendo. Vale, listo. Es que le doy la celda de sueldo por el 4%. Sí. Y le doy Enter. ¿Sí es así? Sí. Pero no me da las sumas diferentes. Espere. Entonces tengo igual. Muéstrame. Si quiere, muéstrame para mirar. Ya.
A ver. Ajá. Ahí le colocó así el por. Ahora sí, el signo pesos. Ujú. Si quiere, hágalo desde la barra de fórmulas arriba para que sea más Qué fácil. pena, el signo pesos va, va desde antes del 14, ¿sí es así? No, 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 no. En la F13, Y antes de signo la F, ok. antes de la F. Antes de la F y antes del número 13. Profe, qué pena, es que estoy un poco perdida. O sea, yo me paro en el E14 o me paro es en el F14. En el ¿para hacer cuál? Para hacer la primera de la primera. Separa siempre, cuando ya hacen la fórmula, ustedes, la que vamos a dejar fija, recuerden que es el 4%, ¿cierto? El valor que siempre es fijo, porque Por se eso, cambian pero porque son los sueldos. Entonces o sea, no ustedes, he hecho nada. Yo no he hecho nada, o sea, no he hecho nada. O sea, yo me tengo que parar en la primera casilla que está en blanco o en sí, la que dice en 58.000. F14. Ahí empezamos a hacer la fórmula. ¿Listo? ¿Cómo le quedó? Muéstreme la fórmula. Dele clic ahí al 58.800. Dele clic para mirarle. Mire, ¿Sí le pero puedo colocar el signo sí, pesos? sí, sí. Ahí me quedo. Listo. Entonces la siguiente es lo mismo, pero con el 2% para sacar el valor del sindicato. Profe, pero ¿cómo hago? O sea, yo la puedo escribir, pero si no quiero escribirla, sino que me salga de una vez. O sea, yo me paro en el D14. O sea, ¿cómo hago para que me salga la fórmula ahí en esa? A ver, espéreme. Si quiere, comparta mi pantalla. Bueno, el signo pesos va antes de la G. Acuérdese, antes de la letra, antes del número. Enter. Y ahora sí arrastra. Recuerden, antes de la letra, antes del número. A ver, Adriana, si quieres, comparte mi pantalla para mirarte. Profe, ¿está mirando? Ah, pero Adriana, tienes que descargar el taller porque ahí está en línea. Dale clic en los 3 punticos. Ahí está en línea y no lo puedes trabajar. Ahí. Dele a abrir en otra ventana. Eso. Yo ya no sé qué hice. Y ahí está la flechita de descargar. Es que creo que no, es el mismo. Sí, ahí está la flechita de descargar. Eso. Por eso pues, yo ya lo había descargado, profe. Entonces lo debe tener por ahí abierto. Ahí Este. está. Ah, Ese. es este. Ajá. Ahí, sí.
Ese es el que debe trabajar, no el que está en línea. Sí. Por Listo, eso, ahí. me paro acá. Ajá. Ahí. Y después, ¿qué hago, profesora? Le doy esto. Igual. Igual acá. Sí. Ya. Entonces selecciona el sueldo. Ahora sí selecciono este. No, ese no, el sueldo. El sueldo. Acá. Ese por el 4% que está ahí arriba. Ahora sí le coloca el signo pesos antes de la F, antes del 13. Eso, enter. Y arrastra. No, hacia abajo. Listo. Ahora lo mismo para la siguiente columna, para el sindicato. Ahí vuelvo a hacer lo mismo. Sí. Ahí me paro acá otra vez. Ahí. Y Por el 2%. Por el 2 que le aparece ahí abajo, muéstreme. no sé qué es. Es que se le... Se me Ya. Aquí. Acá. Me paro el sueldo. Acá. Y después entonces Por aquí, sí. Por el 2. sí. Y le pongo entonces el Signo acá. pesos, sí. Antes de la G. Antes de la G. Son solo los valores que colocamos, que cogemos de arriba, de la parte de arriba, son los que debemos dejar fijos. Y Así. enter. Sí, enter. Listo, ahora se arrastra hasta abajo. Ya. Listo. ¿Sigo haciendo lo mismo? Ahí con seguro de vida lo mismo. Listo, entonces yo voy a aquí también. Sí. El sueldo por el 2%. Y acá lo mismo. Y acá donde dice total descuentos, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sumar todos estos valores. ¿Sí? Entonces lo podemos hacer aquí con autosuma. Recuerde que deben ustedes seleccionar qué es lo que van a sumar. Del primer registro, ¿no? Solamente. Y aquí sumamos todos los descuentos. Ese sí no vamos a dejar fijo nada. ¿Listo? Profe, espere un momento, profe, espere. Así, ¿cierto?
A ver. ¿Me está compartiendo? Sí, señora, no dejaba compartirle. Muéstreme. No le estoy viendo ahí, todavía no le estoy viendo nada. Ahora sí. Listo. Ajá, ya sumó, ¿cierto? Sí, sí, señora. Ah, listo. Ahora, monto ahorrar, entonces ahí nos dice que debemos calcular el monto ahorrar, que es por la celda D9, o sea, el 10%. Entonces, hacemos lo mismo, el sueldo, pero ahora por el 10% que aparece ahí en D9. Igual eso. Por con chip no es. ¿Por qué no le aparece el, de pronto con chip? Ten Sí, la ya le estoy tecla de dando chip. sí, pero no sé por qué no me... Le molesta ahí el Es que tengo signo, como dañado, sí, tengo como ahí sí, dañado. como dañado esa. O la otra tecla de chip, la del otro lado, ¿será que es que no le está tomando esto? Entonces aquí sería el sueldo por el 10%. Y le damos entonces acá el signo pesos, dejamos fijo el valor del 10%, ¿sí? Y ahora sí arrastramos. Profesora, ¿puede repetir esta? O sea, es que no, o sea, cuando le dio por el 10%, si a uno esto se va a la casilla del 10%. Sí, se va uno a la casilla del 10%, aquí arriba. Ahí queda marcado como de 9. Y luego de eso le da enter, ¿cierto? Sí, y el signo pesos. Acuérdense que hay que colocarle signo pesos. Y ahora sí nos dice que el neto cobrar es el total de descuentos y el monto a ahorrar. Entonces, al sueldo le vamos a descontar, aquí nos dice el sueldo, le descontamos en los descuentos y el monto a ahorrar. Ingeniera, si ve que la primera me sale, pero las demás no me salen, ¿qué será lo que hice? ¿Qué le sale? No le vi. Muestre. ¿Será que no le colocó el signo pesos? Dios, ¿por qué no me sale? Entonces aquí la fórmula quedaría el sueldo menos los descuentos menos el monto a ahorrar.
¿Cómo van? El primero queda en 1.161.300. Que no me deja. No me deja, ¿por qué no? Muestra, Adriana, si quiere compártame y le miro. No, profe, lo que pasa es que no me dejas arrastrar, no sé por qué. Espere, comparto. Profe, ¿está viendo? Ya. Es que no me A dejas ver. arrastrar, porque yo la arrastro y mire, me sale esto. Porque no le ha colocado el signo pesos. Acuérdese que debe colocarle el signo pesos a H13. ¿Cuál es la fórmula, la última? El sueldo menos los descuentos menos el monto ahorrado. Aquí. Y en el 13. Ay, Dios mío. Ahora sí enter. Y ahora sí arrástrela. Ay, gracias. Ah, ¿sí ve? Sí, profe, gracias. ¿Listo? Mira, aquí les muestro la fórmula como queda. Profe, para hacer la suma del total descuento empiezo desde... Desde total sueldo. ¿Cuál va? Ah, en total descuentos es la suma de salud, pensión, sindicato, seguro de vida. O sea, se haría E14, F14, G14, H14.
¿Listo? No, profe, todavía no. ¡Qué pereza! Póngale el pan, nosotros aquí con nosotros empanadas. En realidad, María José, yo, aquí mi mamá me dijo, Marina se pegó por acá porque se sabía que mi papá era porque le hizo el Marina y se pegó por ahí, te lanzó. y lo peor es que no les dije que me pegué. ¿Quieres tomar otra cosa? No, bien. Bueno, chao, ya no llegué. Bye. Bye. ¿Listos? Estamos en el primero, ¿verdad? En el primero, sí, apenas. Ah, bueno. Sí, ese sí ya. Ay, ¿ahora qué le pasó acá a esto? Listo. Vamos a hacer el segundo, ¿listo? Entonces, el segundo es lo mismo. Entonces, en cada cuadrito está lo que debemos hacer, ¿no? Aquí nos dice, vamos a calcular el aumento del salario sacando el porcentaje del 15% que está en la celda de 9, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el salario y lo vamos a multiplicar por el 15%. Entonces, acá lo mismo. Dame un segundito porque se me va a apagar el computador. Ya, ingeniera, qué pena. En el nuevo salario, ¿qué ponemos? Listo. Entonces, vamos a hacer acá. Vamos a multiplicar el salario por el 15%. Y de una vez vamos a decirle este 15%, entonces ya sabemos que es el que vamos a dejar fijo. Le colocamos los signos pesos y arrastramos la fórmula. ¿Listo? Ahora, en el siguiente nos dice la sumatoria del salario más el aumento, o sea, estas dos. Entonces aquí es fácil, sumamos esta más esta. Esta sí no la dejamos fijo, no dejamos fijo nada, porque son valores que todos los valores deben cambiar, ¿cierto? Entonces aquí hacemos nuevamente. ¿Listo?
La voy a esperar hasta acá, hasta la suma del nuevo salario. Listo. Se hace suma normal, ¿verdad? Con... Sí, normalito. Primero deben sacar el aumento, ¿no? Que es el 10%, el 15% que está acá. Listo, ingeniera. Vamos hasta ahora el nuevo salario, ¿cierto? Hasta ahora sí. Ahora sí vamos a calcular la hora diurna. Y nos dice que debemos dividir el nuevo salario entre 240. O sea, este que calculamos acá, lo dividimos en 240. Sí, normalito. Enter. Acá no vamos a dejar fijo nada tampoco. Y arrastramos. Listo, ingeniera. Listo. Ahora, vamos a calcular ahora sí las horas extras. Entonces, acá nos dice, para calcular la hora diurna, vamos con la columna que acabamos de sacar, con la columna G acá, y nos dice que la multipliquemos por el valor de lo que vale la hora, o sea, por este 1.25. ¿Listo? Entonces aquí lo podemos hacer así. Igual la hora diurna por 1,25. Y acá de una vez identificamos que hay que dejar fijo esta celda, ¿no? Parecido a lo que hicimos ahorita. Y arrastramos. Lo mismo para la ordinaria, o sea, todas la debemos. Esa no me sale. Tendría que darle igual a la hora diurna, lo Ujú, multiplico por el 1.25. que es H13, sí. Así me hace falta el signo pesos igual, ¿cierto? Sí, no pino pesos, sí, señora. ¿Listo? Entonces, aquí podemos hacer, vamos a hacerla con referencias mixtas para sacar todos los valores de una vez. Entonces, en este caso, vamos a dejar fija la fila, la columna G acá, y vamos a dejar fija solamente la fila 13 de H13, ¿sí? Para poder arrastrar la fórmula hacia allá y hacia abajo y que nos salgan todos los valores de una vez como lo hicimos ahorita con las tablas, ¿se acuerdan? Porque como siempre vamos a multiplicar por hora diurna, entonces así queda la fórmula. Si quieren, fíjense acá primero en la fórmula. Dejamos fija la columna G y dejamos fija la fila 13. Ingeniera, no le estoy viendo los ejercicios suyos. Ah, espérame. Ya, es que aquí a lo que comparten me quitan el... Listo. Ahora sí. Dejamos aquí fija la columna G y fija la fila 13.
¿Listo? Y ahora sí la vamos a arrastrar hacia allá hasta las horas extras y la arrastramos hasta abajo. Y aquí que hacemos todos los cálculos de una vez, no necesitamos hacerla una por una. Esa partecita no la entiendo. ¿Le puedo compartir pantalla? ¿Me Listo. ayuda? Compártame. Ya le estoy viendo. Ujú. ¿Me está viendo, ingeniera? No, todavía no. Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí ya. Ujú. En la primera fórmula, no, en la donde la hicimos horas extras. Ahí, en la primera. Entonces ahí, vamos a dejar fija la columna G. Entonces, para dejar fija la columna G hay que colocarle signo pesos a la G. Ahí arriba en la fórmula, eso. Antes de la G. Ahí. Y vamos a dejar fija la fila 13. Entonces, quítele el signo pesos a la H. A la H, listo, así queda. Ahí, en la primera queda la columna, en la segunda queda la fila. Fija. Y Enter. Y ahora sí arrastre la fórmula hacia la derecha. Y hacia abajo. Listo. ¿Sí que es fácil? ¿Cómo uno sabe que tiene que dejar fijo una columna? O sea, en este caso, como Tiene usted le que dice, observar porque recuerden que lo vivimos con las tablas. Si yo veo que un número se me repite mucho, entonces yo lo que le hago es que lo dejo fijo. Por ejemplo, en este caso no voy a multiplicar 1,25 tantas veces, sino que simplemente ahí lo colocamos y ese es el valor que se queda fijo. O sea, si un número se repite mucho dentro de una o fórmula, entonces lo que haces es que lo dejas aparte y simplemente lo tomas como un solo valor, ¿sí? Igual, por ejemplo, lo que está arriba en D9, que es el descuento. Si nos damos cuenta, es el número que está fijo. Entonces, ahí tenemos que identificar qué es lo que se debe quedar fijo para poder nosotros colocarle ese signo pesos. Entonces, más que todo es observación, ¿sí? Observar muy bien la fórmula que estoy haciendo para saber cuál es el valor que va a quedar ahí fijo. ¿Listo? listo, gracias. Bueno, ahora sí vamos a terminar acá el ejercicio y vamos a colocar el total. Entonces, el total nos dice que debemos sumar los valores desde la F hasta la L, o sea, todos estos valores que están acá. Entonces, aquí le hacemos autosuma y sumamos todo esto. Y arrastramos. Igual acá nos piden los totales por columnas, entonces ya sabemos nosotros que con autosuma podemos sacar esos valores. Y lo arrastramos. Si nos aparece numeral es porque la celda está muy chiquita para todos los valores, ¿no? Simplemente la tenemos es que agrandar. Aquí pronto démosle signo pesos a todo, porque como todos son valores, entonces todo debe llevar el signo pesos. Y listo. ¿Qué tal les pareció este tema?
Profe, lo que pasa es que tiene que tenerlo práctica. Sí, claro, tienen que practicar. Por eso es importante que hagan los ejercicios para que ustedes vayan practicando. Profe, espere tantito porque es que estoy un poquito atrasada. Muy bien. Y autosuma, ahí en la abajo. En los totales de abajo también autosuma. También sumamos los de abajo. Sí, señora, por columnas. Así genera. Sí. Y coloca el signo pesos, acuérdense. ¿En dónde coloco el signo pesos? A todos son pesos. Entonces seleccione todos los números y le da el signo pesos. Formato de la celda moneda. Tiene que seleccionar los números primero, es. Profe, Señora, qué pena con usted, pues que estoy más atrasada. Es que aquí no me quiere dar en la primera de aumento de salario. No sé qué hice mal, ¿puedo compartirle pantalla? sí, compártame. Profe, yo voy atrasadísima. Mire, es que yo ya le di acá la fórmula, pero yo la bajo, pero no. Le falta el signo pesos en el 9. Mira, acá ya está. No, al 9. Solo colocó uno solo. Ay, Dios mío. Acuérdense que va en dos partes. Ya, enter. Dale enter. Ahora se arrastra. Ya. Bueno, gracias, profe. A todos lo mismo, ¿no? Sí, acuérdese que en unas va, en otras no va. ¿No? Tiene que fijarse muy bien en dónde va. ¿Listo? Bueno. Bueno, ahí los dejo que terminen el tallercito. No se les olvide cargar los ejercicios a la plataforma. Y voy a tratar de cargar la reunión de hoy, de una vez el video para que la puedan ver en el fin de semana. ¿Listo? Uy, sí, profe. Listo, muchas gracias. Con Bueno. estos son 3 talleres que llevamos, ¿cierto? Sí, señora. Con estas son 4. Este es el taller 4.
Bueno, que pasen una feliz noche, un feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego, Gracias. ingeniera, gracias.